Amados hermanos y amigos, reciban un saludo de paz, deseándoles ricas y abundantes bendiciones en su vida. Que este hermoso día, antesala al día santo del Señor, podamos disponer nuestro corazón para recepcionarlo, recibirlo y deleitarnos en Él, como lo dice su palabra. Y bueno, mis amados hermanos, en esta hermosa oportunidad voy a compartir la palabra de Dios con el tema Abraham volvió a caer en pecado. Un hermoso tema en el que hoy vamos a meditar, pero antes vamos a pedir la asistencia a nuestro Padre Celestial en esta hora. Bendito y bondadoso Padre Celestial, a esta hora, Señor, tocamos su trono celestial en el nombre de Jesús para agradecerle por su palabra, rogándole que abra nuestro entendimiento, que nos guíe, que sea usted poniendo las palabras adecuadas en mi boca y que todo lo que usted diga en esta hora sea conforme a su palabra y para su honra y su gloria. Desde ya, mi Dios, prepare los oídos de los que van a escuchar su palabra. Que, bendito Dios, esta palabra llegue hasta donde usted lo permita y que haga lo que usted quiera en cada corazón. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, se lo hemos pedido todo. Amén y amén. Y estamos meditando, amados hermanos, bajo el eslogan Génesis en el principio, con el subtítulo Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. Y como decía antes, el tema Abraham volvió a caer en pecado. La fe que guarda, cómo Dios guarda y protege al creyente incluso en el pecado. Y nuestro texto base está en Génesis 20 del 1 al 18, que a su letra dice: Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región de Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó a traer a Sara para hacerla su mujer. Pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo: vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo de buena fe. No he hecho nada malo. Dios le contestó en el sueño: yo sé muy bien que lo hiciste todo de buena fe. Por eso no te dejes tocarla, porque no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve su esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti, para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Al día siguiente por la mañana, Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Al oírlo, ellos tuvieron mucho temor y miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Así le habló Abimelech a Abraham. Y Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no tenían ningún respeto a Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en cada lugar donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelech le devolvió a Abraham su esposa Sara. Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Y le dijo: mira, ahí tienes mi país, escoge el lugar que más te guste para vivir. Y Sara le dijo: lo que he dado a tu hermano vale más de 1000 monedas de plata, y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham oró a Dios y Dios le devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues por causa de Sara el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. Amados hermanos, Dios guarda a su pueblo durante la vida. Aún en el pecado,
La gracia y la misericordia y el poder de Él nos ayudan a cruzar las pruebas. Estos textos nos ayudan a comprender mejor el amor del Padre. Hay un texto muy hermoso que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Esto lo encontramos en Romanos 8:28. Dios, amados hermanos, mostró su misericordia eterna, guardando y perseverando a su amado Hijo. Incluso en su terrible pecado, Dios y solo Dios fue quien salvó a Abraham, demostrando a las generaciones que solamente por gracia somos salvos. Y bueno, mis amados hermanos y amigos, este relato en el que hoy vamos a meditar nos trae grandes lecciones de vida y esperanza a todos los cristianos. Abraham, el padre de la fe, varón de Dios, el cual dice su palabra que habló cara a cara con Dios, un hombre de una amplia experiencia espiritual, el cual quedó escrito para nuestra enseñanza. Pero era un hombre de carne y hueso, un hombre vulnerable, que en este capítulo 20 de Génesis vuelve a pecar contra su Dios. El Dios de Israel, el que mostró sus maravillas en muchas ocasiones, y con todo su grado de espiritualidad, este varón entra en temor. La duda embarga su vida una vez más, y él vuelve a desconfiar en Dios. Abraham, amados hermanos, después de engañar a un rey en Egipto, él vuelve a repetir su mismo pecado que consistía en la mentira. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 15:4, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y esta esperanza de la que hoy vamos a hablar está basada en la misericordia perpetua de nuestro Padre, quien nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Aunque esto acarreen graves consecuencias, pero nos brinda la esperanza de arrepentirnos y que podamos volver a alcanzar la salvación tan anhelada. Abraham, amados hermanos, mintió primero al faraón y aún así Dios se manifestó a él de muchas maneras. Y ahora vemos en este capítulo 20, él vuelve a mentir y esta vez lo hace con Abimelech. Él miente sobre su condición matrimonial, habiendo tenido este varón una gran experiencia espiritual, y hasta su esposa Sara consciente y se presta para esta mentira, amado hermano. Este relato es realmente decepcionante para los creyentes, pero sabemos que en el trasfondo de esto el Señor viene a mostrarnos una vez más la infinita e incomparable misericordia, el gran amor por su creación, por sus hijos, por su pueblo, por sus seguidores. En este capítulo, amado hermano, nos presenta un mensaje de esperanza, un mensaje de nuevas oportunidades, de un Dios fiel que ama, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 2:13. Amados hermanos, veamos una vez más que el hombre, humanamente hablando, no tiene capacidad para alcanzar la salvación. Así lo intente 1000 veces, por su fuerza, por su medio, es intento inútil. Veamos cómo aquel hombre de fe, aquel hombre a quien Dios le dio cumplimiento de sus promesas, aún con todo vuelve a pecar a través de la mentira acerca de su esposa Sara. Amados hermanos, este varón Abimelech era pagano. Él no pertenecía al linaje de la familia de Abraham, pero dice su palabra que tenía respeto y reverencia a Dios. Por esta razón, Dios le advierte que no tome a la esposa de Abraham. Dios, amados hermanos, es experto en proteger el vínculo matrimonial. Él interviene milagrosamente y pone su mano de poder, su mano milagrosa,
como Él sabe obrar, amados hermanos, porque las promesas de Él son fieles y tienen que llegar a su fiel cumplimiento. Y podemos ver que las obras humanas son inútiles para alcanzar la salvación. Hemos meditado a través de las Escrituras que los hombres temerosos de Dios, hombres que hicieron la voluntad de Dios, pero también cometieron muchos errores. Pero nuestro Dios ha intervenido cuando nos aferramos a Él, cuando reconocemos que Él es grande en bondad, que es grande en misericordia y que no acorta su mano cuando queremos volver a Él. Amados hermanos, nuestras obras son inútiles para alcanzar la salvación. Así los hombres de Dios cometieron muchos errores y el Señor les dio oportunidad de volverse a Él. Ese mismo Dios de ayer, amados hermanos, tiene su mano extendida hacia nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, y así como protegió a Abraham y a su matrimonio, así Él quiere darnos la oportunidad de volvernos a Él y de protegernos, porque los planes de Él son perfectos. Él tiene cosas grandes y maravillosas para mostrarnos si de corazón le buscamos y le adoramos. Amados hermanos, Él protegió a su hijo Abraham a pesar de su mal testimonio. Abraham, amados hermanos, fue confrontado. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados, amados hermanos, por personas que quizás no son cristianas? O incluso con nuestra propia familia, o con personas con quienes relacionamos. ¿Cuántas veces hemos actuado con malas actitudes? Hemos dado mal testimonio. Hemos cometido acciones dignas de ser reprobadas. Hemos actuado mal. Y aún, amados hermanos, profesando que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Él. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, está dispuesto a salvarnos. Él quiere salvar a toda su creación. Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, porque su gracia, amados hermanos, aún está vigente. Hoy, mi amado hermano, mi amado amigo, es un día de esperanza. Nuestro Dios tiene el poder de salvarnos del peligro, como lo hizo con Abimelech. Él intervino poderosamente para que él no pecara contra él. Él quería que él no pecara contra Dios ni contra su siervo Abraham. Él puso su mano para que esto no fuera consumado. Amados hermanos, nuestro Padre nos considera muy especiales, a pesar de ser pecadores. Así consideró a Abraham, y aún después de su pecado, amados hermanos, Dios lo llama profeta, porque para Él somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo escogido. Amado hermano y amigo, no sé en qué hoy te ves confrontado con esta reflexión. Hay pecados, hay ocultos que solamente Dios conoce, pero que también se compadece y extiende su misericordia y te dice: reconócelo y vuelve a casa. Tú eres su especial tesoro. Él quiere fortalecer tu fe. Si te has caído, si crees que ya no tiene sentido continuar, Dios te ama y tiene el poder de transformar todas las cosas. Él quiere transformar tu vida y quiere que vivas confiadamente bajo su dirección y cobertura. Él quiere que seas un instrumento de Él y que a través de ti su evangelio sea expandido. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos finales donde el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios con toda artimaña y quiere engañar aún a los escogidos. Abraham, amados hermanos, reconvino con Sara mentir, pero los planes de Dios no pueden ser desviados. Él ama y protege el vínculo matrimonial, y aunque Sara y Abraham hubieron convenido mentir, el plan de Dios no fue desvanecido. Antes bien, ellos fueron avergonzados ante este hecho. Esta hermosa reflexión, amados hermanos, nos habla hoy a los creyentes, a los líderes, a los predicadores, a los servidores, a los que fielmente seguimos a Jesús, a los que no estamos exentos a pecar.
La mentira, amados hermanos, por muy pequeña que sea, es un pecado. Así como Abraham fue seducido a mentir, a engañar, nosotros, amados hermanos, estamos llamados a que con diligencia cuidemos nuestra salvación. Porque el enemigo, dice su palabra allá en 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él pone tropiezo y usa artimañas para engañar. Como estamos meditando en esta historia, Abimelech, amados hermanos, no va contra Abraham con armas físicas, ni con espada, ni con ejército. Va con palabras suaves y persuasivas y pregunta: ¿y esta mujer quién es? Abraham entra en temor a la muerte, y miente. Así, amados hermanos, persuasiva y sutilmente interviene el enemigo de la alma. Y Abraham no responde con la verdad y da lugar a las artimañas del enemigo. Amados hermanos, debemos velar por esta salvación que ya Jesús nos regaló. Él nos regaló esta salvación con su muerte en la cruz. Y si estamos fuertes y firmes, amados hermanos, veamos no caer. Amado hermano y amigo, usted que dobla rodillas, que busca a Dios con entrega, véanos descuidar esta salvación tan grande, tan valiosa, la cual puede estar en peligro por cosas sencillas e inofensivas. Amado hermano, Abraham no tenía por qué temer. Él fue llamado amigo de Dios. El Señor se mostró a Abraham con poder y gloria. Pero aún con todo esto, amados hermanos, Abraham perdió la confianza en Dios. Y Satanás aprovecha y lo engaña, haciéndole creer que mentir le podía salvar de la muerte, que el mentir lo podía proteger. Hoy en día el adversario se viste como ángel de luz para engañar, para confundir, para minimizar la fe. Nos hace ver el enemigo que lo malo es bueno, para que accedamos al pecado. En esto debemos estar velando y tener mucho cuidado. Amados hermanos, cuidemos nuestra salvación. Esa salvación que Cristo nos entregó. Satanás quiere hacernos cambiar la dirección para que el plan de Dios sea desviado. Pero fiel es quien lo ha prometido. Él nos guardará y protegerá con la diestra de su justicia. Cada día, cada noche, como lo hacía el salmista, amados hermanos, meditemos y examinémonos. Reiniciemos nuestras vidas con Jesús. Reflexionemos, amados hermanos, en nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Corrijamos nuestra senda. Detengámonos a meditar, amados hermanos, que no encontremos ni mentira ni engaño. Y si nos sentimos confrontados, amados hermanos, sabemos que a Dios nadie lo puede engañar. Dice en Gálatas 6:7, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Abraham, amados hermanos, quería mantener secreto su pecado hasta que hubo la intervención divina. Si usted en este momento se siente confrontado, amado hermano, prontamente pongámonos a cuenta con Dios antes de ser confrontados por el Dios eterno y además ser quebrantados. Amados hermanos, la verdad, por dolorosa que sea, al ser descubierta, causa libertad. Lleguémonos confiadamente al trono de su gracia, con un corazón constricto y humillado, reconociendo nuestras debilidades y reconociendo ese poder transformador de nuestro Padre Celestial, y volvámonos a Él de todo corazón. Dios puso en Abimelech un corazón dispuesto a escuchar a Dios y le advirtió
con integridad de corazón has actuado, porque Abimelech no obró mal, mis amados hermanos, ya lo hemos leído. Él solo le creyó a Abraham y a Sara, pero la mano de Dios intervino para que no cayera juicio sobre él. Aquí vemos, amados hermanos, cómo Abraham, siendo un hombre de trayectoria espiritual, siendo ya un anciano, y aún así cayó en esa tentación. Y Abimelech, amados hermanos, siendo de tierras lejanas y pagano, atendió la voz de Dios. Abraham, amados hermanos, fue confrontado por Abimelech, algo muy vergonzoso. Abimelech descubre y le dice: me ha engañado, no me hablaste con la verdad. A un gran siervo de Dios confronta a Abimelech. Abraham fue descubierto, un acto tan vergonzoso. ¿Qué sucedió a Abraham? Abraham empieza a explicar por qué él ha mentido y empieza a explicar que hizo un acuerdo con su esposa. Habían acordado no decir la verdad por temor a la muerte. Amados hermanos, la raíz de su pecado de ellos estaba atado en un acuerdo de palabras para mentir. Y ellos, al confesar, ellos se sienten libres. Ellos piden perdón a Abimelech. Dios hizo pasar por esta vergüenza a Abraham, amado hermano, para que él reconociera que había pecado. Fue confrontado y después su pecado queda expuesto y pide perdón por el daño causado. Amados hermanos, cada mentira trae sus consecuencias. No solo el engaño, sino las consecuencias que genera. Porque Jehová había cerrado toda matriz de la casa de Abimelech. Esto trajo enfermedades a todas las mujeres, trajo infertilidad. No debemos minimizar la palabra mentira, porque por pequeña que sea, trae sus consecuencias. Y es un pecado, y no esperemos que Dios intervenga para que lo podamos reconocer. Abraham, amados hermanos, no midió lo que podía ocasionar su mentira. Muchos pagaron la consecuencia del pecado de estos dos, de Abraham y Sara. Pero él fue corregido. Él confiesa su falta y viene al perdón. Entonces recibe la sanidad a causa del arrepentimiento. Amados hermanos, mientras más oculto sea el pecado, dice en Proverbios 28:13, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esperaba un hijo Abraham, pero había una atadura. Había una piedra de tropiezo en el camino para que ellos pudieran alcanzar la promesa. Amados hermanos, actuemos correctamente con honestidad e integridad para que veamos la prosperidad, para que veamos la misericordia que alcanzó y sus bendiciones que alcanzó Abraham. Esto sucede a partir de que ellos hacen lo correcto. Los versículos posteriores a lo que estamos leyendo, hermanos, son bendiciones que Abimelech da a Abraham. Así fue bendecido Abraham y oró por Abimelech y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado la matriz por causa del pecado de ellos. Amados hermanos, a pesar de un episodio vergonzoso, después de ser confrontado, empieza a bendecir a Abimelech. Cuando aceptó su error, es maravilloso lo que Dios hace cuando actuamos conforme a su voluntad. Abraham, amados hermanos, termina siendo bendecido. Él y Sara. Reflexionemos, amados hermanos. Reflexionemos, hermanos, los que servimos, los predicadores. Este tema, amados hermanos, es para el pueblo de Dios, para los que estudiamos, los que oramos, los que leemos, que reflexionemos. Que por más, amados hermanos, que
que oramos, asistimos a la iglesia. Pidamos al Espíritu de Dios que nos discierna en qué estamos fallando, qué atrasa la respuesta de Dios a nuestras vidas, en qué necesitamos ser confrontados por parte de Dios, que podamos confesar nuestros pecados, porque por el contrario, amados hermanos, detenemos la bendición espiritual y de aquello que tanto anhelamos en nuestro corazón. Sigamos adelante, mis amados hermanos, cada día, deponiendo nuestras debilidades en las manos del alfarero, quien es experto en transformar, en cambiar. Oremos con todo el corazón, recombinamos, corrijamos, para que recibamos las bendiciones que están en las manos de Dios. Recordemos que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Muchas gracias por su atención, amados hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este alimento que enriquece nuestros conocimientos, Señor eterno, de la palabra de Dios, y que a través de estos relatos aprendemos y fortalecemos nuestra fe. Amado Dios, hemos sido comprados con un precio muy alto, con el precio de sangre, la sangre del Cordero, Señor amado. Permítenos vivir una vida santa, piadosa, apartada de todo mal. Que esta historia tan hermosa, eterno Dios, que quedó escrita para nuestra enseñanza, haya marcado nuestras vidas. Que podamos mantener una comunión íntima contigo a través de la oración, y que tú nos guardes de todo pecado y nos protejas de todo mal. Así, mi Dios, como libraste a tu Hijo del ayer, a pesar de sus errores y debilidades, así, mi Dios, acuérdate que somos débiles y que por nuestra fuerza no vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Danos fuerza, Señor, danos entendimiento, danos un espíritu determinado en buscarte y obedecerte en todo lo que es tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice nuestra fe, nuestras vidas, nuestra salud. Bendice a este grupo hermoso, edificados en la palabra, a sus administradores, provéeles, bendíceles, provéeles para que ellos puedan llevar a cabo siempre este hermoso ministerio, Señor, el cual voluntariamente lo hacen con el objetivo, Señor, de que tu palabra alcance miles de almas. Bendice, Señor, a tus hijos expositores, provéeles, Padre Celestial, de sabiduría y entendimiento, Señor eterno, para que ellos puedan compartir, eterno Dios, estas hermosas reflexiones. También a los que a diario, eterno Dios, disponen de ese tiempo para orar, bendíceles en gran manera. Bendice, Señor, a todas las familias de la tierra, a los matrimonios, a las familias que atraviesan conflictos, a los que tienen hijos que se han desviado del camino, a los que tienen un familiar enfermo, a aquellos que no tienen un trabajo, Señor, para sufragar sus necesidades, a los ancianos, Padre, manifiesta tu mano de poder y no los desampares. Son ruegos y súplicas que te pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.